Shirley Radio presenta Así lo veo yo. Bueno, hoy en nuestra sección Así lo veo yo tenemos a José Grasovecchio, analista financiero, especialista en economía, finanzas y banca, fundador de Softline Consultores, cofundador y presidente de ICG Consultores y del Instituto Latinoamericano de Actualización Profesional, el ILAP. Ha ocupado cargos de dirección en diversas instituciones financieras y de seguros en el mercado nacional e internacional, con más de 40 años de experiencia en el sector bancario. Ha sido profesor de banca en las universidades más importantes del país. Fue presidente de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, director de la Asociación Bancaria de Venezuela y es presidente ejecutivo de la Asociación Venezolana para el Síndrome de Down, AVESID. Buenos días y bienvenido, José. Qué gusto conversar contigo esta mañana. Igual. Buenos días, Shirley. Buenos días. Muy contento de estar por acá. Por favor, qué gusto. Bueno, José, vamos a hablar sobre algo que preocupa al venezolano de a pie, ¿no? ¿Por qué no se ha podido controlar la inflación y la devaluación en una economía dolarizada, ¿no? ¿Por qué? Fíjate, el tipo de cambio ha estado estos últimos meses relativamente estable. Eso por un lado, pero por supuesto, también cuando me hablas de inflación, hay un tema de productividad también. Es muy importante seguir impulsando todo lo que es el sector manufacturero, el sector industrial, la producción nacional, y todo eso también debería ayudarte. Ahora hay otro contexto también internacional que yo creo que también podría ser de mucha ayuda, y me refiero básicamente al precio de los alimentos, que está bajando a nivel mundial. O sea, hay causas externas que muchas veces te ayudan o te desayudan, pero evidentemente que tú no puedes estar confiando en las causas externas para que vengan a resolverte los problemas, sino que tienen que ser pues soluciones internas. Ahora, la inflación es un grave flagelo, lo hemos dicho siempre. La inflación hay que derrotarla, la inflación se come los salarios y por supuesto es siempre el gran enemigo a vencer. Si me preguntas, ¿puede resolverse el problema de la inflación? La respuesta es que sí, sin llegar a extremos de medidas mágicas que no existen. Medidas rápidas. O sea, es un tema de tener un trabajo coordinado entre el sector público, el sector privado, que hay las mejores disposiciones para poder llevar adelante un trabajo coordinado en ese sentido, y yo te diría que en unos planes, con unos plazos, puede perfectamente bien lograrse controlar, estabilizar y resolver el problema de la inflación, que al final nos afecta a todos. Sí. Ahora, bajo esta circunstancia, ¿la economía venezolana puede crecer? Que es la pregunta que se hace de quien decide invertir quizás o quiere invertir en este momento, o invirtió y siente que bueno, que ha habido una caída del consumo tremenda, una contracción y no entiende por qué la economía no crece. La economía creció en el año 2022 y tuvo un crecimiento, yo te diría, interesante. Este primer semestre que estamos cerrando, pues ya cerró pues al 30 de junio, yo lo calificaría para todos de un semestre complejo, que ya se sale de él y se entra a un segundo semestre donde no tengo la menor duda, porque es el comportamiento usual, habitual del crédito, de la economía venezolana, de la actividad económica, que tiende siempre a resurgir en el segundo semestre de manera muy importante y muy fuerte, y no tengo duda, siguiendo lo que estoy viendo en las distintas cámaras de industria, de producción, etcétera, de lo que se espera para este segundo semestre, de que va de alguna manera pues a ser muchísimo mejor. No tengamos duda en ese sentido. Ahora, este primer semestre, de nuevo, ha sido un semestre, yo te lo diría, de retos y muy complejos para todos. Pero ya hay una serie de indicadores
que estamos viendo en una serie de sectores, donde tú ves los centros comerciales que te reportan más visitas y te reportan incluso la posibilidad de aperturas de nuevos centros comerciales hacia fines de año, cuando vas a la Cámara Farmacéutica y revisas cifras de producción nacional y cómo de alguna manera nos estamos abasteciendo mucho más internamente. Y así sucesivamente das una vista por todos los distintos sectores y vas a ver que todo apunta a un segundo semestre que va a ser de mayor actividad económica y de mayor crecimiento. No tengamos duda. Y lo mismo te ocurre con el crédito. Uh-huh. Yo hablaba en estos días, viendo las cifras del mes pasado, que había visto un crecimiento de más del 90%, que por supuesto, quiero ser realista, estamos hablando de un porcentaje nominal, pero es interesante que se vea ese crecimiento de la actividad crediticia. Muchos me van a decir, bueno, ¿y dónde están esos créditos? Uh-huh. Y yo quiero decir de lo que se da, ¿dónde está? Bueno, un crédito muy importante, lo hemos conversado acá y sigue estando allí, es la cartera única productiva. Esto es básicamente arroz, maíz blanco y amarillo, y también leguminosas, y no hemos visto ningún tipo de problema en el abastecimiento de esos productos que son fundamentales para la mesa del venezolano. Hay mucha actividad crediticia que se ha destinado a ese sector. Otra área que también es bueno resaltar son temas relacionados con otros temas agrícolas como el café, el cacao, donde se está exportando, donde ya hay porque cerca del 30% de las personas, de las empresas que uno encuesta están exportando. ¿Qué bondad tiene esto? Bueno, que está sustituyendo importaciones que antes tenías que hacer. En otras palabras, hemos tenido situación difícil, hemos tenido una situación compleja, hemos tenido crisis y el comerciante, el industrial, se ha ido reinventando ante esa realidad. Y eso yo creo que es un factor a destacar. Puedo agregarte a esos temas que tienen que ver con café y que tienen que ver con cacao, muchos otros rubros agrícolas. Puedo agregarte créditos para emprendedores. Se dice fácil, hay cerca de 700.000 emprendimientos en marcha en este momento en el país. Se dice fácil, pero en el área de microcréditos también hay una serie de créditos que se están dando. Si me preguntan, ¿eso es suficiente? No, hay que hacer muchísimo, muchísimo más. Y sobre todo para que la gente tenga la percepción que efectivamente, claro. creo que ahí está el punto, de que efectivamente, está funcionando y se está otorgando el crédito en Venezuela para que todos los sectores participen y sean productivos. A eso voy, y hay tareas pendientes. Y entonces cuando yo veo, si tú me preguntas, ¿qué ves como tarea pendiente? Bueno, el crédito, por supuesto, al consumo, el crédito de vivienda, el crédito de vehículos, que también son áreas que son importantes, y que nada pasa en vano. El crédito de vehículos, tanto para el sector automotor, el transporte de alimentos, el transporte público y el transporte familiar, es fundamental porque también tú tienes que renovar la flota de vehículos. Y entonces también esas son tareas que están allí y que están pendientes. Sin embargo, de decir que no ha ocurrido ese incremento, por supuesto, a los niveles que quisiéramos, no. Te pongo un ejemplo, la intermediación, que no es otra cosa que un índice que nos mide cuánto presta un banco sobre las captaciones. Estaba en niveles de 20%, ha subido casi a niveles del 30%. Eso, por supuesto, es bueno. Ahora, ¿ese es el índice ideal? No, debería estar en niveles superiores al 75%. Fíjate de que estoy hablando y lo estamos diciendo con toda la seriedad del caso. No son situaciones que están resueltas, pero que hay que destacar las cosas que han venido mejorando y funcionando. En el tema de banca, que tú sabes que es un área a la que me he especializado, he dedicado toda una vida, debo también decirte que han pasado cosas positivas, como el caso de todo lo que es la banca electrónica, donde hoy día el 98% de las transacciones son electrónicas. El tema de la bancarización
donde el 84% de la población está bancarizada. Bueno, estas son cosas que también rescato como positivas. Cuando hablo de esto, siempre va a salir alguien con algún tipo de queja, mira, y te va a decir, bueno, pero es que ahora hay menos agencias. Señores, ahora hay menos agencias en todo el mundo porque hay más banca electrónica, hay menos efectivo. O sea, son cambios que trae la economía. Yo estuve la semana pasada en una conferencia en la Isla Margarita, había más de 200 personas y les pregunté, ¿cuántos de ustedes han estado en una agencia en los últimos 2 meses? Que por favor levanten la mano. Shirley, nadie levantó la mano, pero todos están recibiendo sus productos bancarios, todos están pagando, todos están cumpliendo sus obligaciones y todos lo están haciendo por la vía electrónica. Entonces ha habido un cambio. Por supuesto, menos efectivo, bueno, bienvenido. Entonces, ¿para qué tú no vas a necesitar tantos cajeros automáticos cuando el efectivo ha disminuido? Por las circunstancias que sea. En la pandemia y otras tantas cosas que nos han pasado, nos obligaron a generar ciertas eficiencias. Salimos del cheque. No has visto un cheque más nunca. Acuérdate lo que era pagar con un cheque cuando ahora tú tienes una serie de mecanismos con la modernización de la Cámara de Compensación, donde yo te puedo en este instante hacer un pago móvil y te llega la plata ya. O cuando yo en este instante voy y le transfiero a él a otro banco y en segundos tiene la plata en la cuenta. Eso era, ¿te acuerdas de la Cámara de Compensación? 48 horas, el cheque bloqueado, etcétera. Entonces, yo lo que hago una invitación a que rescatemos este tema que sí han ido mejorando, entendiendo, porque debemos ser serios, de que no hemos llegado al objetivo que todos estaríamos contentos. Hay que seguir por supuesto, avanzando en todas estas materias. ¿Para qué le hace creer, José, que el comportamiento de este segundo semestre del año será distinto al primero? ¿Por qué le hago la pregunta? Para noviembre, octubre del año pasado, que había este ligero crecimiento, había mucha expectativa en la calle, incluso hubo gran cantidad de aperturas y no solamente eso, sino la reactivación de mucha de la industria en Venezuela. Pero eso parece haberse detenido. Entonces la pregunta es, o al menos parcialmente, ¿qué le hace creer que este segundo semestre, dadas las circunstancias y los factores económicos que están allí, va a ser distinto? Fíjate, Shirley, es algo cíclico en la economía venezolana tener un mejor segundo semestre que un primer semestre. Uh-huh. Me es difícil rescatarte o recordar un semestre, un año donde eso haya sido inverso. Uh-huh. Tanto en el sistema financiero como en el sistema industrial, como porque tú tienes una situación que es propia de una actividad económica que suele incrementarse con el año. No te estoy hablando del después del efecto electoral, que también tiene cuando hay años electorales de por medio, pues también hay mayor actividad económica. No estoy yendo tan más allá. Me quiero referir solamente a qué pasa. Te lo voy a poner de otra forma, porque el primer semestre y los primeros 3 meses hasta pasar Semana Santa suelen ser tan malos. Generalmente, por una razón muy sencilla. Primero, tú vienes del boom del último trimestre del año, octubre, noviembre, diciembre, te agarra enero con vacaciones colectivas en las empresas, con cierre, vienen esos 2 meses más de carnavales de por medio y de Semana Santa de por medio, y es a partir de ese momento en que la economía empieza, en líneas generales, a despertar con mayor intensidad. Y eso es algo que en la economía venezolana lo hemos visto así siempre. Entonces, fíjate, estamos hablando de pocos meses y te aseguro que sentémonos a conversar sobre noviembre y vas a ver que una vez más lo que te estoy diciendo va a ocurrir con esa precisión. Vas a empezar a ver un segundo semestre con mayor actividad, el tercer trimestre y un cuarto trimestre con muchísima más actividad, porque es el trimestre del año donde la economía despierta con mayor fuerza e intensidad.
Luego, cuando llegas a enero y comparas, por supuesto, vas a tener ese shock de los meses de enero. Y por eso también la gente y las empresas y todos deben prepararse siempre para esos meses, dependiendo de lo que tú hagas, pero la actividad económica va a ser siempre menor y debes aprovechar el cierre de año para tener efectivamente ese oxígeno que vas a necesitar hasta después calentar los motores del siguiente año. No tengo duda en ese sentido. Recordemos esto y conversemos a fin de año. Voy a poner la fecha, ojalá que así sea. Oye, la distribución de renta versus la producción, ¿dónde estamos hoy? Mira, yo te debo decirte, fíjate que los tiempos no han sido fáciles. Yo te diría que han sido muy, muy complejos. Yo te voy a rescatar una serie de elementos que nos han afectado, pero también te voy a rescatar una serie de elementos que también me indican que tenemos mayor probabilidad de que las cosas mejoren. Y eso yo creo que es el mensaje que yo quiero dejar. Por supuesto, hay que reforzar mucho todo el área de la pequeña y la mediana industria, que son las que necesitan más financiamiento y las que tienen menos acceso al financiamiento. Entonces yo creo que esa es un área que debemos trabajar más. Todos abogamos por una expansión económica, todos los que vivimos acá y que queremos al país, por supuesto que creemos que hay que resurgir y que hay que tener una economía pujante. Y para ello, pues también el crédito es un motor de desarrollo, no tengo la menor duda. Hay elementos, te dije, estuve recientemente en Margarita, el potencial que veo allá es inmenso en el tema turístico y en el tema de pesca. Y hay entusiasmo y hay gente que está trabajando, hay mucha gente haciendo muchas cosas. Y te hablé de que hay 700,000 emprendimientos andando y que de aquí a fin de año pudieran perfectamente bien pasar el millón de emprendimientos, el millón de emprendedores. Hay que aumentar la producción petrolera porque, por supuesto, seguimos estando en un país donde el petróleo es un motor. Hay que buscar una flexibilización y eventualmente una eliminación de las sanciones, porque lo que nos han hecho a nosotros con este tema de sanciones ha sido algo terrible. Y a nosotros, digo, a los que vivimos y trabajamos acá en el día a día. Fíjate, algo tan sencillo como la interconexión aérea, nosotros hemos sido injustamente el país más castigado con esto. O sea, hay viajes en todas partes, a todos lados, con muchas facilidades. Y aquí para salir, tú lo sabes perfectamente bien, hay que gastar una cantidad de horas para ir a una cita familiar o médica o ir a un tema de trabajo. Entonces, yo, por cierto, cada día que veo que hay una conexión nueva a nivel aérea internacional, pues la celebro. La celebro porque veo que hay mayores opciones. Ahora están hablando de 12 conexiones semanales a Colombia, pero se está ampliando más ya a otras islas del Caribe y a otros destinos, y yo creo que también es un tema que nos ha tenido afectados. La manufactura, la construcción son altamente generadoras de empleo y hacen un efecto cadena en la economía. También hay que empujarlas mucho, mucho más. El financiamiento, como ya te dije, es vital, y especialmente para pequeños y para pequeñas y medianas empresas. Y hay que buscar efectivamente un crecimiento que para mí viene de la mano del crédito. Debo decirte, quizás si puedo, si tengo unos minutos para redondear algunas ideas. Venezuela tiene una capacidad instalada industrial que no está utilizada en estos momentos a plenitud. Esto tiene una lectura negativa y una positiva. Yo me quedo con la lectura positiva. ¿Y cuál es la lectura positiva? Si hay una capacidad industrial instalada de cerca del 50%, que está esperando incentivos para despegar, nosotros podemos despegar con facilidad porque está esa estructura
industrial allí y lo que hay es que activarla. Entonces yo creo que eso es un elemento importante. La producción petrolera está baja, pero ha aumentado muchísimo en los últimos 2 años. Nosotros pasamos de 400.000 barriles diarios a 800.000 barriles diarios. Y lo ideal sería 3 millones de barriles. Bueno, pero de nuevo, si lo vemos así, lo vamos a ver que estamos muy por debajo y es una lectura realista. Pero si vemos que pasamos de 400.000 a 800.000, si vemos que la incorporación de Chevron fue una buena noticia y que hoy Chevron produce 100.000 barriles diarios de venir contra 60.000 y que está incrementando. Si vemos que hay otras empresas petroleras y otras empresas del sector de hidrocarburos que están interesadas en invertir en estas áreas, es una oportunidad. Entonces, eventualmente la incidencia de Chevron, la entrada, digamos, dentro del mercado petrolero de nuevo de Chevron, la posibilidad de que Eni y Repsol regresen, si es que ya no es casi seguro que van a regresar, creo que sí, me parece. ¿Crees que puedan movilizar la economía lo suficientemente, que tenga un impacto lo suficientemente importante para movilizarla? Van a haber mejoras sin lugar a dudas. El solo Chevron, con el ingreso de divisas que trae, que se incorporan al mercado periódicamente, ya de alguna manera tiene un impacto positivo. No tengo la menor duda, pero es que te puedo asegurar que hay una cantidad de empresas del sector de hidrocarburos y de gas que están prontas a venir para Venezuela, y por eso vuelvo otra vez al tema de las sanciones y al tema de que hay que flexibilizarlas e incluso buscar su eliminación, que estarían dispuestas a venir pasado mañana. En el sector turismo hay una cantidad de empresas del sector hotelero internacional que estarían dispuestos a venir a Margarita y a otras áreas turísticas nuestras. Mira, cuando yo estuve en Margarita en una conferencia que tuvimos allá en el Hospital de Clínica del Este de Margarita, que por cierto me llamó muchísimo la atención la calidad de la edificación, un auditorio para más de 250 personas. Tú ves las ganas de hacer cosas, pero es que tú escuchas empresarios de afuera que están prestos a venir y construir y montar hoteles. O sea, todo eso está allí latente. Venezuela es un destino que no tengo menor duda para esas inversiones, y que el turismo sería un motor importante. Ahora, ¿tú crees, José, que porque para todo esto hay que tener primero confianza en el gobierno que se tiene? Hablo de las inversiones extranjeras. Lo segundo es seguridad jurídica. Es decir, la economía venezolana puede ir, o crees tú que pueda crecer independientemente de lo que ocurra en la política en este momento, como pasa con China, por ejemplo. Es decir, el modelo que se tiene en China de político es una cosa y la relación de los países con China es diferente. Tú puedes tener, tú debes tener, por supuesto, un aparataje jurídico que proteja al inversionista extranjero y que le dé confianza. Bueno, sin ir tan lejos, Venezuela y Colombia firmaron un convenio de garantía recíproca de inversiones, que por cierto se dio un avance importante, quiero señalarlo, en el sentido de que se reabrió una frontera la economía que tenía 7 años cerrada, que nunca debió ser cerrada, pero bueno, nunca es tarde. Se han dado esas garantías, pero todavía hay otros elementos en los cuales hay que empujar muy duro. Yo creo muchísimo en la integración con nuestros vecinos. Creo que es positiva para los dos países, pero también ahora hay problemas, mecanismos de medios de pago que tienen solución, en los que hay que sentarse y hay que hacer los análisis técnicos de ver cómo se resuelve. No que las grandes empresas puedan pagar allá o acá porque ellas no tienen problema. Estoy hablando de las medianas y de las pequeñas, que van a necesitar mecanismos de pago que sean efectivamente eficientes y que les funcionen. Pero hasta fíjate, en todos lados hay siempre el inversionista va a buscar unas garantías. Pero quería darte dos ejemplos más. Más del 30% de los industriales, cuando uno los consulta, te hablan de que están exportando. Es decir, eso es lo que yo llamo
que el empresario venezolano se ha reinventado para adaptarse a esta realidad. ¿Que hemos tenido problemas? Sí. ¿Que hemos tenido evidentemente retos que seguir y van a venir nuevos y van a seguir, los problemas siempre están allí latentes? Pero si yo te hago un análisis hoy de lo que está pasando en el mundo, mira, es decir, donde no hay problemas, ¿no? De algún tipo. Entonces, bueno, y esto no es simplemente algo de corazón, sino te podría ver desde marzo como hubo la crisis bancaria en los Estados Unidos y en algunos bancos importantes en Europa, todo lo que ha sido el problema post-pandemia, donde llegaron con la pandemia, los gobiernos en todo el mundo, los bancos centrales soltaron dinero para reactivar la economía y evitar la recesión. Después vino la inflación, ahora recortaron y al recortar pues se les generó una cantidad de problemas. El tema económico es muy difícil, es muy complejo, Shirley. Por el contrario, yo te diría que en América Latina hemos estado un poco blindados de esa situación que ha estado ocurriendo en Estados Unidos, en Europa y en Asia, y nos ha tenido a nosotros más bien bastante aislados. Y te digo, ahorita hay algunos elementos como el precio de los alimentos que pudiera servirnos. Como te dije, el tipo de cambio se ha mantenido relativamente estable desde marzo y definitivamente fui a Margarita con gran interés porque no tengo duda, el turismo es un factor fundamental para la Venezuela del futuro. Bueno. Sí lo hacemos bien y se los dije allá también. Es decir, tenemos una isla que no tiene nada que envidiarle a ninguna de las del Caribe, pero hay que mejorar la calidad de los servicios y la atención al usuario. Bueno, te agradezco mucho, José. Así lo ves, José Grasovecchio. Hoy lo quise traer aquí para que hablemos de la economía venezolana y el financiamiento. Analista financiero, especialista en economía, finanzas y banca, fundador de Softline Consultores, cofundador y presidente de IGS Consultores y el Instituto Latinoamericano de Actualización Profesional, ILAP. Ha ocupado cargos de dirección de diversas instituciones financieras y seguros de mercado nacional e internacional, con más de 40 años de experiencia en el sector bancario. Bueno, José, te agradezco mucho. Así lo ve José Grasso, así ve la economía. Me voy, al menos con esta conversación, un poco más optimista, ¿no? Y la gente que nos está escuchando, que el segundo semestre del año podrá ser mejor. Seguro, y sin engañarnos, están los problemas, pero hay que estar allí para trabajar, ser optimista y resolverlos. Gracias, José. 7:36, vamos a hacer una pausa, ya volvemos. Esto fue Sonidos que te llenan.